Mi nombre es Sergio Grusín, soy arquitecto. Una vez un amigo me dijo, en realidad yo no soy arquitecto, yo hago arquitecto. Soy Sergio, pero hago arquitecto. Entonces, hago arquitecto y hago de ministro de Turismo de la provincia de Misiones. Comento esto porque la visión que yo voy a dar en mi rol hoy de ministro de Turismo en realidad tiene que ver con la formación que uno tiene. Mi formación como arquitecto, mi formación como en haber trabajado desde el año 2000 en el Ministerio de Turismo, en el gobierno de la provincia de Misiones, integrando el equipo que armó el plan estratégico de turismo de la provincia, que éramos solo la contraparte. Era un equipo multidisciplinar donde había licenciados en turismo que no éramos nosotros y había algunos chicos arquitectos sueltos como el arquitecto Oscar Tomás, director ejecutivo de la CIRITAD, quien les habla, y conformamos un equipo que empezó a trabajar con el Ministerio, con la Secretaría de Turismo en ese momento de la provincia, a armar un plan estratégico de turismo de la provincia. Pero claro, a todo le poníamos nuestra visión. Éramos varios los arquitectos y a su vez, luego de eso, comenzamos a trabajar también, que ya lo veníamos haciendo con el tema de patrimonio, porque también Oscar Tomás era director del programa Misiones Jesuíticas de la provincia. Comenzamos a trabajar en la parte de restauración y puesta en valor del patrimonio. Acá está presente Esteban, Miriam, incluso Linda Peso, colegas y historiadores, que trabajamos también en el tema de patrimonio desde el punto de vista, y hasta el día de hoy seguimos a cargo de este tema en la provincia. Entonces, desde este lugar es donde uno habla, no hay una visión objetiva. Trabajamos mucho de la multidisciplina o la interdisciplina, sobre todo con la arqueología, con la historia, con la arquitectura, pero en todo, en el plan estratégico de turismo también. ¿Por qué? Porque, como lo decía cuando hablaba con Carlos para ponerle el nombre a la charla, una industria para el desarrollo, pero con una identidad cultural. Y esa identidad tenía como varias vertientes. Esa identidad tenía que ver con una cuestión que tenía que ver con la identidad, con los patrimonios de la humanidad, con la historia de la inmigración de Misiones, con la historia, obviamente, del patrimonio cultural. Tenemos un territorio, si hacemos centro en Posadas y damos un giro de alrededor de 350, 400 kilómetros, en ese círculo tenemos 9 patrimonios de la humanidad. 4 misiones jesuíticas, cataratas del lado argentino, al lado de Brasil, 2 misiones jesuíticas en Paraguay y una en Brasil. Son datos muy importantes para el patrimonio, son datos muy importantes para la identidad de una zona y para la identidad turística de una zona. Por eso nos interesaba mucho remarcarlo. Desde este lugar, por un lado, estamos hablando del patrimonio cultural. Y la verdad que hoy, escuchando la charla, dije, bueno, cuando yo tenía preparada una imagen que es la próxima a la que viene ahora, que es la imagen de ese patrimonio natural que hablamos, de esa importancia de ese patrimonio natural, dije, bueno, que les adelanto, era esta la imagen, que era la imagen, perdón, uy, ya sé. Era la imagen que es la imagen de Google Earth, que simplemente cuando la gente no conoce, digo, esta es información objetiva, no es algo que hicimos nosotros para que quede lindo Misiones, no, esta es la silueta de Misiones, se ve como todavía sigue siendo el verde, y como todo lo que está rodeado más claro es desmontado. En Brasil queda esto, que son 130.000 hectáreas, que es el Parque Nacional Iguazú del lado brasileño. Esto es el Parque Nacional del lado argentino, sumado al Parque Provincial Uruguay. Entre estos dos son 140.000 hectáreas más 130.000. Esto es Reserva Biósfera Yabotí, unas 250.000 hectáreas de terrenos públicos y privados protegidos. Lo que va quedando de la serranía central de la provincia, como todavía se lee la superficie de la provincia de Misiones, el territorio de la provincia de Misiones, como una mancha que todavía tiene verde. Tenemos lo que se llama el Corredor Verde, que es como un recorrido que garantiza continuidad en la selva. En muchos lugares está cortada, es una pelea permanente con el avance. Por suerte en Misiones no hay soja, no tenemos soja. En Misiones tiene una estructura de territorio de minifundio, de muchos colonos, pequeños colonos que vinieron de Alemania, de Polonia, de Rusia, y se instalaron en pequeñas propiedades, 25 o 30 hectáreas. Para que tengan una idea, la yerba mate, por ejemplo. La yerba mate, obviamente, primer productora mundial y producto básico del consumo de Argentina, estamos hablando de 600 millones de toneladas al año. El 80% de la producción de yerba mate está en superficies, en colonos que tienen menos de 25 hectáreas de superficie, para que tengan una referencia. Entonces, volviendo un poquito para atrás,
hablábamos del acuífero Guaraní, de las aguas subterráneas, y los arquitectos vamos trabajando más ya sobre el 00, digamos, ¿no? Por ahí va un poquito más abajo, pero para hacer alguna simulación, algún sótano o algo, pero hasta 1200 metros que está el acuífero en nuestra provincia, escuchamos, aprendemos, pero no solemos tener trabajo profesional de ese estilo. Entonces, Misiones también, y esta la agregué, escuchando la charla, digo, bueno, voy a mostrar el verde, pero debajo de ese verde está esto, tengo que mostrarlo también. Entonces busqué ahí en internet rápido y agregué una imagen nuestra de la provincia, 62 cuencas hídricas superficiales, 27 dan sobre el río Paraná, 27 sobre el río Uruguay, que entra para acá, que entra para Brasil, y 8 sobre el río Iguazú. Eso me lo aprendí recién, lo estuve leyendo recién. Claro, porque veía la imagen, que es la que siempre usamos como imagen impactante, que es la imagen verde, pero acá estábamos hablando del agua, entonces teníamos que agregarle algún componente de agua. Esta idea, estos son como los condicionantes básicos de lo que es nuestro destino turístico, la identidad de nuestro destino. Es algo que uno lo viene sosteniendo creo que desde esta visión de arquitecto. Identificar el territorio, identificar cuáles son esas fuerzas que tiene el territorio, es lo que te va a garantizar el éxito como un destino turístico. Freddy Garay lo sabe, que alguna vez hasta casi fue secretario de Turismo de Misiones, casi. Lo tengo que decir, pero yo estaba en la facultad, un alumno de la facultad y era docente mío. Yo empecé, si querés digo que empecé muy viejo en la universidad y quedamos viendo en la cátedra de Sorondo de la UBA. Y realmente siempre estuve convencido, y la experiencia de 30 años de vivir en Misiones ya me identificó claramente que el éxito del producto turístico, más allá del éxito fulgurante de las cataratas, como siempre digo muchas veces, algunos se enojan, pero eso se vende solo. No es que se vende solo, hay que apoyarlo, pero es un producto que es conocido, que tiene nombre, que tiene posicionamiento. Lo que tenemos que hacer es reconvertirlo como un producto de naturaleza. Cuando entendamos que no estamos vendiendo una catarata, sino que estamos vendiendo un entorno de naturaleza, eso es lo que nos va a garantizar el derrame a lo largo de la provincia de Misiones del turismo. Y también, hablando desde el punto de vista de las cosas que trajeron acá, en Misiones estamos trabajando muy fuerte con el tema del IDE, con la identificación de datos espaciales, y todos los ministerios están afectados, aquí hay gente representante de la consultora que trabaja con el tema. Todos los ministerios tenemos un equipo de gente que es la que encargada de cargar junto con la gente contratada por la provincia de la capa correspondiente a turismo. Así que seguimos arriba del 00, poniéndole capas a la realidad, alojamientos turísticos, infraestructura turística, obviamente superpuesto con todo el parcelario que son, ¿cuántas parcelas tiene? Más de 350.000 parcelas la provincia identificada, y sobre esas sucesivas capas nos ayuda muchísimo a trabajar, identificar cómo trabajar en turismo, porque ves cómo está presente en el territorio. Siempre vemos como una pancha más fuerte por esta zona de Iguazú, de toda la infraestructura, pero la idea es ir garantizando esa distribución en todo el territorio. Entonces, desde ese punto de vista trabajamos una identidad muy fuerte, que es la que nos va a garantizar presencia en el concierto de los destinos turísticos a nivel nacional e internacional, vinculado a naturaleza y vinculado a cultura. Y yendo un poquito más, mientras va discurriendo algún video de cuáles son los atractivos turísticos de Misiones, para los que no los conocen y simplemente para tenerlo como una historia de fondo. Lo que hicimos fue, como estrategia de gobierno, como estrategia de la provincia, fue decir, bueno, hay lugares claves donde tenemos que invertir. Nosotros no podemos ser los líderes del negocio turístico, no vamos a administrar hoteles o no nos vamos a dedicar a eso. Vamos a hacer inversiones estratégicas que solo las puede hacer el sector público, en este caso sector público fundamentalmente provincial y con mucho apoyo del sector público nacional, también Turismo de Nación. Invertir, en este caso por ejemplo en San Ignacio, puesta en valor, lo que significa el mantenimiento del patrimonio construido. Estamos hablando obviamente, creo que todos conocemos la misión jesuítica de San Ignacio Miní, estamos hablando de 400 años de historia. Y poner en valor no solo lo que está, no solo desde el punto de vista patrimonial, sino desde el punto de vista turístico. ¿Qué le agregamos a lo que es el recorrido, a lo que es la presencia concreta, el recorrido habitual del turista? Le agregamos este centro de interpretación que ya se está en plena obra de modificación en este momento, y le agregamos contenidos turísticos, lo que van a ver ahora en algunos instantes más, que es un espectáculo de imagen y sonido, que significó
agregar, no solo agregar una actividad turística desde el punto de vista casi digamos comercial turístico, porque es un recorrido que se hace a la noche, con lo cual la gente comienza a organizarse y comienza a quedarse, a pernoctar en la zona, sino que también lo que trae ese espectáculo de imagen y sonido es la percepción de la gente de poder entender, es como mirar una película, es como que uno fue, miró el lugar y ahora se encuentra con la gente que vivía en el lugar. Por lo menos, obviamente, que esto es una teatralización de cómo era un día en la vida de una misión. Es un relato que dura 45 minutos, que son 8 estaciones, con proyecciones así de brumas, que es lo que ven así reflejado, y proyecciones sobre las paredes. Es un relato en 5 idiomas. Y la verdad que ahora el 31 de julio, justo el día de San Ignacio, se cumplen 6 años ininterrumpidos del show. La verdad que nos va muy bien. Esta es la casa de Horacio Quiroga también, donde vivió el famoso escritor uruguayo Horacio Quiroga, que estamos terminando de restaurarla, así a este nivel casi diría escenográfico, hasta con sonidos y con... él relataba, las cosas que relataba en su libro están reflejadas. En esta casa de madera él contaba que tenía goteras, si uno entra y escucha las goteras que había dentro de la construcción. Entonces, la provincia busca realizar inversiones estratégicas para generar alrededor en su entorno inmediato que venga el sector privado. El caso de San Ignacio, obviamente la infraestructura turística que se va desarrollando muy lentamente. San Ignacio parece como que estaba como, ya incorporó a las ruinas y como que no reaccionó. Hay otros lugares del país, de la provincia, que han reaccionado ante inversiones turísticas estratégicas mucho más pequeñas, han reaccionado de otra manera y el sector privado ha respondido mucho más rápido. El caso de San Ignacio es un caso muy espectacular, muy especial. Esta es la zona de Osununú, la zona del Tetucuaré del río Paraná, también a la altura de San Ignacio, que es un lugar espectacular, es Parque Provincial Tetucuaré, y ahí se ve el río Paraná en toda su dimensión. La verdad que desde la provincia, quizás en algunos momentos estuvimos esperando como respuestas mucho más rápidas. Vimos que los tiempos, quizás por la ansiedad, en realidad por estar en la función pública, más allá de ser ministro hace un año en el área de turismo hace ya más de 12, 15 años, uno tiene una visión que espera una reacción más importante, incluso la llegada de inversiones. Este caso, por ejemplo, el Parque Temático de la Cruz. Esto es una inversión 100% hecha por la provincia, desde el asfalto, la ruta para acceder, hasta esto que vemos acá, ascensores, el ascenso a una cruz de 83 metros de altura, con un ascensor panorámico y un ascensor que llega hasta los brazos de la cruz. Algunas personas aquí presentes han cantado ópera en ese lugar. Y combinamos un recorrido de la naturaleza, una iglesia espectacular, que acá están los arquitectos premiados que han hecho esa obra, un espacio que combina la espiritualidad con la naturaleza. Arriba del Cerro Santa Ana, un lugar a 340 metros de altura, más de 83 de la cruz. Es una inversión importantísima, pero ha generado muchísimo movimiento en los alrededores. Ahí viene el sector privado con sus pequeños complejos de cabaña, con sus servicios, con todo lo que significa ir acercándose, insertándose alrededor de una inversión estratégica del Estado y buscando esta distribución territorial que significa darle un ícono muy importante al sur de la provincia de Misiones. Estos son los interiores del teatro. Este es un anfiteatro griego al aire libre, este es un mariposario. Tenemos alrededor de 1200 mariposas en vuelo. El primer invierno, Daniel, vos te acordarás, 40 mariposas volaban aquí adentro. Hoy tenemos 1200, ¿no? Gracias a haberle encontrado la vuelta a lo que significa el mantenimiento. Desde Misiones, por eso, este tema de la identidad, incluso yo lo veo en lo personal cuando los mismos estudiantes, en unos casos profesionales del área de turismo, de la provincia, formados en la provincia, llegan a trabajar estos atractivos de la provincia y la información que da no tiene la sensibilidad. Parece algo como mucho más de libro de lo que significa realmente contar su vivencia. Y yo muchas veces le insisto, contá tu experiencia, contá lo que viste, contá cómo vos viviste esto. Vos que sos de acá de Santana, porque el caso de Santana son la mayoría de Santana. Vos que sos de Santana, contá cómo vos viviste, qué es el Cerro Santana para ustedes. Después explicás que tiene 83 metros de altura la cruz, eso viene después. Pero el tema de la identidad es un tema recurrente y para mí es un tema clave para la provincia de Misiones. Entonces el Parque Provincial Santo Cantado también hemos construido toda una infraestructura de apoyo y también con este criterio. Este parque tiene
13.000 hectáreas, reserva provincial. Está en el medio de la provincia, en el corazón de la provincia, en la zona de Aristóbulo del Valle. Tiene 13.000 hectáreas, pero definimos un área de uso público que es alrededor de 12 hectáreas, 12, 15 hectáreas. Y en ese lugar se hacen las inversiones. En ese lugar se concentra la inversión, la presencia de tecnología, de servicios, de infraestructura, del equipo de trabajo, de la atención al público. Enfocado en un lugar, y es impresionante lo que ha significado para la zona la construcción de infraestructura dentro de este parque. Lo que significa la llegada de inversiones en el entorno es muy significativa y prácticamente abarca 100 kilómetros de redonda en cuanto a todo tipo de servicios, como se van radicando. Todos los días uno se encuentra con un negocio nuevo, con una nueva con un nuevo servicio turístico, lo cual indica que la política va bien. Hoy por hoy en Misiones el turismo significa alrededor del 15% de la economía, no es algo muy significativo en términos de cantidad. Por dos problemas. Como te digo, tenemos una especie de macrocefalia, que es el tema de Iguazú, muy desarrollado de Iguazú, y la verdad que también nos cuesta mucho cuantificar el negocio del turismo porque es un negocio bastante sin factura, te lo digo así nomás, bastante truchito. No, realmente las estimaciones que nosotros hacemos cuesta mucho. Si uno cruza los datos formales, la incidencia de la economía del turismo en Misiones es mucho más baja aún. Este es el caso de Moconá, el Parque Provincial Moconá. En este caso hubo una inversión estratégica en una ruta, 70 kilómetros de ruta asfaltada desde la localidad más cercana del Soberbio hasta el parque. Cuando se hizo la ruta había 15 pequeños emprendimientos turísticos. Hoy hay 45 emprendimientos turísticos. O sea, la presencia del Estado en inversiones estratégicas focalizadas es lo que abre el rumbo. Y después a partir de ahí significa, digamos, la llegada del sector privado, que es lo que se estimula. Este es un parque provincial que en realidad está dentro de esa reserva biosfera que les mostraba, de 250.000 hectáreas. El parque provincial en sí tiene 1.000 hectáreas, es una donación también de un privado, que es familias que vienen a la zona, que es puntualmente la zona del Salto, que de aquel lado ya es Brasil, ¿no es cierto? Es lindero en el río Uruguay, en el límite con Brasil. Es prácticamente una falla de 3 kilómetros de largo paralela a la costa, que tiene suele taparse y no se ve, pero si no puede llegar a tener hasta 15 metros de altura de diferencia, eso cambiando diario. Y bueno, y obviamente la frutillita del postre, que significa cataratas hoy significa para Misiones 1.300.000 turistas al año, significa ser una de las 7 maravillas del mundo, lo cual nos dio mucho marketing a nivel mundial, significa recibir gente de todo el mundo. Prácticamente un 40% de los visitantes son extranjeros. Significa tener, por ejemplo, el ingreso desde Brasil, es el cruce, el punto de ingreso a la Argentina más importante de extranjeros. Está primero Puerto Iguazú y segundo está Ezeiza en Argentina en términos migratorios, para que tomen, perdón, y en algún momento está tercero Ezeiza. Está primero Iguazú, segundo Posadas, la capital de la provincia, y tercero Ezeiza. El 2014 terminó con Ezeiza segundo y Posadas tercero, para que tome una dimensión de lo que significa el flujo de gente circulando por acá. Desafíos que estamos haciendo no tan bien. Creo que lo que nos está faltando mucho, sobre todo, es el tema de la calidad. Tenemos universidades, tenemos carreras terciarias, universitarias, vinculadas al turismo en forma directa e indirecta. Nos falta mucha capacitación en la mano de obra, nos falta capacitación en idioma, por ejemplo. Conseguir, no digo alguien que hable en chino, que hable bastante difícil, pero conseguir gente que hable inglés bien en toda la provincia es algo muy importante. Está todo muy concentrado en la zona de Iguazú. Entonces nuestro gran desafío como provincia, nuestro gran desafío como la secuencia de los planes estratégicos de desarrollo turístico de la provincia tienen que ver con mejorar el tema de la capacitación de la gente, el tema de la calidad de la prestación de los servicios. El misionero, como siempre decimos en forma coloquial, es muy macanudo. Te va a atender muy bien. Ahora, por ahí no vas a ver toda la información y te la va a dar en castellano y, en el mejor de los casos, en portugués. Pero nos parece, hicimos una apuesta muy fuerte, la seguimos haciendo hacia el desarrollo de la industria del turismo. Estamos convencidos que tiene que ver con
una de las mejores herramientas para proteger lo que queda de selva paranaense en el mundo, uno de los últimos remanentes del bosque atlántico en el mundo, y el turismo estamos convencidos que es la herramienta. En muchos momentos llegamos a zonas de conflicto en cuanto a qué significa proteger, si dar infraestructura turística es ir en contra del medio ambiente. Son preguntas que nos hacemos todos los días. En general creemos que el turismo bien entendido es el que protege el medio ambiente, lo usa en el buen sentido y a su vez lo preserva. Nos parece que y genera riqueza. Muchas veces en conversaciones con el gobernador, yo lo escuché personalmente, vienen embajadores, viene gente muy importante de otros países, ustedes tienen que cuidar la selva, ustedes tienen que cuidar la selva. Y bueno, ayúdenos a cuidar la selva. Nosotros elegimos no plantar soja, pero yo que le digo a un colono que tiene 3 hectáreas de selva y que no tiene los recursos para sostenerla y que le dicen, a mí me conviene más tirar eso y poner vacas. No puedo soja, listo, pongo vacas. Y esa madera, cuando tiro esos árboles de madera dura, los voy a vender muy bien. Entonces, esa alternativa, eso lo da el turismo. Nos pasa un poco también con el caso de algunas comunidades guaraníes. Una herramienta bien utilizada es el turismo para las comunidades guaraníes. Ellos mismos se esfuerzan por contar su identidad, en muchos casos primero por informarse y segundo darse cuenta que preservando esa identidad es una muy buena herramienta turística y herramienta de subsistencia. Hablando con mucha gente de comunidades guaraníes nos dicen, en la medida que vengan turistas, nosotros no tenemos que mandar a los chicos a pedir al pueblo en muchos casos, o no, tenemos que frenarlos para que no vayan a pedir al pueblo, para que no vayan a mendigar, o cortar los árboles que nos van quedando en nuestra reserva. Realmente el turismo bien entendido para mí es una muy buena herramienta, para mí es una de las herramientas que garantiza el futuro de Misiones. Tenemos de los 3 millones de hectáreas de superficie de la provincia, 1/3 de superficie, alrededor de 1 millón de hectáreas con distintos tipos de niveles de preservación, parques nacionales, parques provinciales, reservas públicas, reservas privadas, y apostamos a que el turismo sea la gran herramienta que genere ingresos en la provincia, que genere fuentes de trabajo legítima y que a su vez sea la que nos sirva para preservar esa selva. Así que era un poco contarles qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando y cómo desde ese lugar también trabajamos por el tema de la identidad. Y el lema de este año en esta campaña de verano en la provincia fue justamente Misiones, Selva y Agua. Así que cuando Carlos nos convocó para hablar de este tema nos pareció que era atinado explicar qué hacíamos nosotros del patrimonio y del tema del agua y del tema de generar una nueva industria que para nosotros es el turismo en Misiones. Así que muchas gracias por su tiempo. ¿Se preguntan?